Los siniestros ríos y lagos de Japón han sido, por siglos, el refugio de abominaciones que desafían toda comprensión humana. Mientras muchas de esas monstruosidades han sido relegadas al ámbito de leyendas y mitos, otras se adentran en los campos de la criptología. Entre todas las historias de Youka en sí criaturas aberrantes que habitan los cuerpos de agua de Japón, quizá una de las más aterradoras y misteriosas sean los seres descritos con una apariencia reptiliana y un peculiar caparazón que acechan en las profundidades de los ríos y lagos de prácticamente todo el país nipón, esperando a alguna persona desprevenida para arrastrarla a las profundidades y devorarla. Estas horribles criaturas son conocidas como los kappa. Durante siglos, se ha dicho que esas abominaciones bípedas acechan las aguas turbias de los ríos y lagos de todo Japón. Los encuentros con estos seres han trascendido sus raíces folclóricas para convertirse en un auténtico ícono y un completo enigma de la criptozoología. La mera mención del nombre kappa es suficiente para enviar escalofríos por toda la columna vertebral de los supersticiosos japoneses. Su imagen retorcida y macabra, con rostro de sapo y su cuerpo escamoso, es suficiente para perturbar a cualquier persona que logra visualizarlos. A pesar de su gran popularidad dentro de la cultura japonesa, los kappa siguen siendo un misterio, una criatura de la que se sabe realmente muy poco. Los que afirman haberlos visto con sus propios ojos hablan de su increíble habilidad para arrastrar a sus víctimas hacia las profundidades, así como de sus garras y colmillos afilados como cuchillos. Por lo general, se dice que tienen una risa burlona que parece resonar en las mentes de aquellos que se atreven a enfrentarlos. Los kappa son uno de los muchos tipos de yokai o demonios acuáticos que aparecen dentro del folclore japonés, habitando en los lagos y ríos de esta nación isleña. Realmente, la apariencia de los kappa puede variar de una tradición a otra, dependiendo de la región. Sin embargo, generalmente se les describe como del tamaño de 1,5 metros de alto, y se asemejan a un híbrido entre una tortuga, un mono y un lagarto. Los kappa a menudo se representan con un caparazón en la espalda similar al de una tortuga, con manos y pies grandes y palmeados, y una boca en forma de pico que, según algunas tradiciones, puede contener afilados dientes, similares a los de un tiburón. En otros informes, también se ha mencionado que tienen un cabello irregular y desaliñado que cubre su cuerpo. Una de las características más destacadas y extrañas que se comparten en torno a las historias de los kappa es la presencia de un cuenco en la parte superior de la cabeza, el cual se dice que contiene un líquido que le daría a esta criatura una fuerza sobrenatural. Según las antiguas historias japonesas, cuando se enfrenta a un kappa enfurecido, la mejor manera de derrotarlo es hacer que se incline, haciendo una reverencia, ya que supuestamente, según las historias, estas criaturas son sumamente educadas y se debilitarían si se les hace derramar el líquido sobre su cabeza. Estos seres se describen con mayor frecuencia como entidades malévolas con una inclinación por las travesuras y la violencia pura. Algunas historias mencionan que suelen molestar a las mujeres y acosar a los viajeros. En otros relatos más oscuros, se representan a los kappa como monstruos asesinos que atacan a los humanos, ganado y caballos, llevándolos a la muerte bajo el agua, succionando la sangre o la fuerza vital de sus cuerpos para dejar una cáscara sin vida. Otro detalle bastante perturbador de estos ataques es que a menudo se menciona que las criaturas tienen una inclinación por succionar las entidades de las víctimas, así como un gusto insaciable por la carne de los niños. Era debido a esto que antiguamente en 7 regiones de Japón se recomendaba no aventurarse solo a la orilla de los ríos y lagos. Si bien esta criatura suele tener esta imagen aterradora, se dice que también tiene un lado benévolo. Un ejemplo de esto proviene de antiguas leyendas donde se menciona que muestran un gran talento para la medicina, en particular, para la colocación de hyusos y curar enfermedades. También se menciona que, si se logra capturar a un kappa, este ofrecerá sus servicios a su captor a cambio de obtener su libertad. También pueden tener piedad de los viajeros que han resultado heridos o están enfermos. Se dice que estos seres aborrecen el metal, así como los ruidos fuertes, pero sobre todo el fuego. Era por este motivo que anualmente se realizaban ceremonias con fuegos artificiales para ahuyentar a los kappa y demás espíritus malignos. Se detallan las leyendas de estos seres que aman los pepinillos hasta el punto de la obsesión. Supuestamente, este anhelo incontrolable es tan fuerte que el kappa haría cualquier cosa para conseguirlo. En el pasado, muchos residentes de estas áreas infestadas por estas criaturas llevaban pepinillos consigo en todo momento, con la esperanza de sobornar a estas bestias para que las dejaran en paz, o incluso para obtener sus supuestos talentos medicinales. Aunque el kappa se ha convertido en un elemento muy famoso dentro del folclore japonés, muchos investigadores lo han considerado un cripto legítimo debido a los numerosos relatos de testigos oculares y avistamientos que continúan hasta hoy en día.
En muchas áreas de Japón, continúan produciéndose numerosos informes de estas entidades en los ríos, e incluso hay testimonios de ellos deambulando lejos del agua. La mayoría de estos avistamientos provienen de testigos de todas las edades y a menudo de fuentes muy creíbles. Un informe proviene del año 1970, el cual fue realizado por 2 policías que avistaron a una extraña criatura encorvada al costado de una carretera rural durante la noche. Pensando que podría tratarse de un niño pequeño perdido, los oficiales redujeron la velocidad para acercarse. A medida que avanzaban, la forma se levantó y pudieron ver que no se trataba de un niño en absoluto, sino de una criatura de 1,5 metros de alto que se asemejaba a algo como un cruce entre un mono y una rana, con ojos grandes y penetrantes. El relato también menciona que la criatura tenía garras prominentes. Se informó que la misteriosa figura parloteaba con una voz aguda antes de correr rápidamente a través del camino hacia la Maleisa. Lo importante de este informe es que el avistamiento se realizó bastante lejos del agua, mostrando la capacidad de la criatura para caminar bastante bien en la tierra. Durante el año de 1976, un hombre llamado Taro informaría en la región de Fukushima que una tarde su hijo de 10 años llegó a casa después de salir a explorar el río. El niño parecía estar en un estado de agitación, y cuando se le preguntó qué había sucedido, emocionado le dijo a su padre que había visto a una extraña figura junto al agua. Describió a la figura como desnuda, con la piel verde y una cara similar a la de una rana, con grandes ojos y un pico de ave. Esta figura había estado de pie sobre una roca junto a la orilla del río para luego sumergirse en el agua y desaparecer. Un informe prominente de 1978 fue reportado por 2 trabajadores de una construcción llamados Makoto Uito y Tocho Hashimoto, quienes estaban pescando en un malecón de piedra cerca de la base naval de los Estados Unidos. Mientras disfrutaban de un rato agradable, observaron a una criatura extraña y perturbadora. Ito dijo que aquella cosa simplemente surgió debajo de la superficie y se quedó a unos 7 metros observándolos. El testigo aseguró que no era un pez, un animal ni un hombre, ya que tenía 1,5 metros de altura y estaba cubierta de una piel gruesa y escamosa como la de un reptil. Tenía una cara extraña con grandes ojos amarillos. El par de hombres aseguró haberse quedado paralizados con la mirada de la criatura y que no lograron mover ningún músculo de su cuerpo. Posteriormente, la criatura simplemente se sumergió y desapareció en las profundidades. El 1 de agosto de 1984, alrededor de las 11 de la noche, un pescador de calamar llamado Shirosaki caminaba a casa desde un muelle local después del trabajo. Al pasar cerca del río Kyuta de la ciudad de Tsushima, en la prefectura de Nagasaki, se encontró con lo que parecía ser un grupo de niños jugando a la orilla del agua. Si bien no habría sido del todo raro ver a personas pescando en el río, sí fue extraño ver a un grupo de niños a altas horas de la noche. Cuando Shirosaki se acercó, se sorprendió por las extrañas figuras que se veían a la luz de la luna, ya que tenían rostros morenos, brazos y piernas inusualmente delgados y una piel verde que brillaba bajo la luz de la luna. Los llamó mientras se acercaba, pero parecieron estar sorprendidos y, debido a esto, saltaron al agua y desaparecieron rápidamente. A la mañana siguiente, Shirosaki descubrió un conjunto de huellas viscosas en forma de lágrima en el pavimento cercano. Las huellas consistían en una extraña sustancia gelatinosa que ya había comenzado a coagularse con el sol. Cada huella medía alrededor de 22 centímetros de largo y 12 centímetros de ancho. Shirosaki y algunos otros curiosos sospecharon que las huellas pertenecían a un kappa, haciendo que este rumor se extendiera rápidamente por la ciudad. Supuestamente, esta sustancia fue analizada por investigadores forenses de la policía, quienes llegaron al lugar y determinaron que las huellas consistían en unas secreciones conocidas. Aunque se llevó la muestra a un laboratorio para su análisis, los resultados se mantuvieron herméticos, asegurando que estos no fueron concluyentes, lo que llevó a la policía a abandonar la investigación. Durante el año 2003, un hombre llamado Hiroshi caminaba por la orilla del río Chimanto cuando vio algo que lo dejó atónito. A la distancia, vio a una criatura extraña que devoraba a un animal en la orilla del río. Se acercó lentamente para observarlo mejor y descubrió que no se trataba de un animal, sino de una perturbadora criatura humanoide con apariencia reptiliana y un caparazón en su espalda. Según el testigo, esta monstruosidad desgarraba la carne del animal con sus afiladas garras y dientes afilados. Pero con la presencia de Hiroshi la criatura se detuvo y lo miró fijamente con ojos brillantes. Posteriormente, emanó un poderoso sonido gutural y se adentró en el agua arrastrando el cuerpo del animal. Hiroshi, aterrado por esto, rápidamente informaría de este avistamiento a las autoridades locales. Existen diversas teorías sobre el origen de las historias y avistamientos de los kappa.
Una de ellas sugiere que el folclore podría haber surgido a partir de la práctica de desechar a bebés que nacían sin vida en las ourilas de los ríos. Esta era una práctica común en las zonas rurales, donde las familias pobres a veces se veían obligadas a tomar decisiones extremas debido a su situación económica. Los cuerpos de estos bebés eran arrojados a los ríos y, con el tiempo, estas tragedias podrían haber sido interpretadas como encuentros con criaturas misteriosas y sobrenaturales. Otra teoría plantea que los relatos de los Kappa podrían haberse originado a partir de historias contadas por padres para asustar a sus hijos y mantenerlos alejados del agua, donde podrían encontrarse con los cuerpos sin vida de los bebés. Esta especie de hombre del saco era común en el antiguo Japón y podría haber contribuido a la creación de la leyenda del Kappa. Una explicación alternativa sugiere que los Kappa podrían haber sido en realidad monos que se bañaban en los ríos. Los macacos japoneses son primates terrestres nativos de Japón y son conocidos por su afinidad por el agua. En algunas áreas, se ha observado que estos monos lavan su comida en el agua o incluso se sumergen en aguas termales durante el clima frío. Los gestos y comportamientos de los Kappa descritos en las historias podrían ser comparables a los de estos monos, lo que podría haber llevado a la confusión y a la creación de la leyenda del Kappa. Además, se ha especulado que los relatos de los Kappa podrían haberse generado a partir de ataques de salamandras gigantes. La salamandra japonesa puede alcanzar un tamaño considerable y se han registrado casos de ataques a personas dentro del agua. Estas criaturas podrían haber sido malinterpretadas como Kappa debido a su apariencia y comportamiento. Otra posibilidad es que los Kappa sean una especie acuática desconocida que habita en los lagos y ríos de Japón. Estos seres podrían haber evolucionado para sobrevivir en ambientes acuáticos a partir de algún tipo de primate u homínido, lo que explicaría su extraña apariencia y habilidad para nadar. Si este fuera el caso, los Kappa podrían representar una nueva especie de primate o incluso un tipo de homínido adaptado a la vida acuática. Aunque en mi opinión de existir tiene que ser una especie de anfibio grande y bípedo no descubierto por la ciencia. En conclusión, los Kappa han sido parte importante del folclore japonés durante siglos, dejando una huella duradera en la cultura japonesa. Ya sea que sean el resultado de malentendidos, leyendas o la presencia de una criatura real, el misterio que rodea a los Kappa continúa intrigando a quienes exploran las tradiciones y mitologías de Japón.